todo el mundo gritando, todo el mundo ayudando, que eso era impresionante, el sonido de las ambulancias. No sabes, estoy reviviendo. Fue terrible. Es algo que no quisiera volver a vivir, verdaderamente. O sea, muy duro, muy duro. Afortunadamente estaba yo en casa, estaba, pues bueno, como la gran mayoría de todos los ciudadanos, durmiendo o apenas como reaccionando, cuando empezó el temblor muy fuerte, ¿no? O sea, de que se sintió y que dices, ¡ah! ¿Qué cosa? Está temblando muy duro. De que te levantas, de que ves que todo se mueve, de que las puertas se cierran. Es decir, una impresión muy fuerte porque duraba mucho y era muy fuerte. Veías hacia la calle luces que se encendían como relámpagos, todo se movía. Era impresionante, ¿no? Era una cosa bastante fuerte. Yo lo sentí, lo percibí como algo interminable, que no se acababa y que además cada vez era más y más intenso. Para mí, la primera sensación fue terrible y fue eso, ¿no? Se cayeron edificios, aquí algo pasó. De agarrar, vestirme, literalmente ponerme la ropa, agarrarme el cabello, agarrar mi equipo y salir, decirle a mi mamá, o sea, tengo que salir, no sé. Obviamente no había energía eléctrica. Salí, agarré el carro, ¿no? Traté de llegar a Tlalpan, estaba súper congestionado. Y yo dije, no sé a dónde voy, pero voy a donde seguramente está pasando algo. Empezar a escuchar noticias de que, pues en la SCOP, y dije, bueno, pues voy directo ahí. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se estaba incendiando, estaban algunas partes destruidas, se habían caído, edificios aledaños. Y en ese momento hay rescate de alguna persona, está saliendo, me quedo paralizada de ver, ¿no? O sea, que está saliendo gente, que están sacando gente y que todo el mundo está en shock. Y bueno, también entro en shock. O sea, me doy cuenta que tengo la cámara y digo, pues es que tengo que tomar las fotos, o sea, no puedo hacer otra cosa. Esa es mi labor, es esa, fotografiar. Y sí, reacciono y pues sí, para tomar las fotografías no sabía si la persona estaba muerta, viva, solo que estaban jalando a alguien, ¿no? O sea, y ya fue muy fuerte, fue una sensación muy dolorosa. Era la primera vez que yo me enfrentaba a la muerte de tal magnitud. Y bueno, pues fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje porque me dio la posibilidad de enfrentarme, pues ahora sí que a cualquier otra situación, ya con mucha claridad, pero además con una conciencia todavía mayor. Con esta de que somos seres humanos, de que somos vulnerables y que nuestras capacidades y nuestras necesidades muchas veces pues únicamente van a ser salvadas por el colectivo, ¿no? Por el que está al lado y no necesariamente por quien tendría que resolver y estar a la altura, ¿no? De una situación como esta, de una situación de terremoto, de emergencia, ¿no? El Volkswagen se sacudió como si fuera una pequeña lancha en alta mar y ahí me percato de lo que está sucediendo. Prácticamente frente a la puerta del Hotel Regis, en el segundo carril, a bordo de mi Volkswagen. Bueno, creo que la experiencia más apocalíptica, porque no encuentro otra palabra, fue cuando entraba al Parque del Seguro Social. Ahí llegaran cuerpos, muchos cuerpos, los colocaban sobre el pasto y lo único que ponían eran bolsas de hielo encima de los cuerpos. Eso fue algo de lo que más me impresionó y me marcó, porque se hacían largas filas que daban desde Obrero Mundial hasta el viaducto y daban la vuelta para poder entrar a ver si localizaban a uno de sus seres queridos. Cuando alguien identificaba a algún familiar, bueno, pues eran momentos muy duros, muy difíciles, y eso creo que fue lo que me marcó, ¿no? Otra escena que me marcó mucho fue cada vez que se rescataba una persona viva. A pesar del ruido tan espantoso que se vivía en el primer cuadro, máquinas, taladros, industriales golpeando, gritos, cuando se creía que se había localizado a un ser vivo, pedían silencio. Y una vez que se encontraba
y se rescataba a un ser con vida, todos gritábamos, nos abrazábamos, la señora que llevaba las jarras de agua, el bombero, el policía, los voluntarios, a quien tuvieras ahí cerca, nos abrazábamos y gritábamos y llorábamos, ¿no? Después de 40 años, para mí hay momentos que siguen siendo muy vivos, ¿no? Todavía vibro y tiemblo demasiado, pero todo eso me deja algo, ¿no? Seguir documentando y seguir denunciando lo que pasó, porque cuando empiezan a hacerse las investigaciones, todo tuvo que ver con la corrupción, ¿no? Edificios con materiales de muy bajo nivel, edificios que se construyeron más pisos de los que estaban autorizados, una serie de factores que todo tuvo que ver con la corrupción. A partir de ese momento yo entendí que mi trabajo era muy importante, que era denunciar, pues para tratar de tener un México mejor, una ciudad, un país y también pensar un mundo mejor. De ahí creo que no he parado en 42 años como fotoperiodista y casi siempre con esa conciencia, con lo que me enseñó el terremoto y con lo que me han enseñado otras luchas, ¿no? Con un compromiso social, yo diría. Bueno, en el 85 fue cuando conocí el olor de la muerte. A mí me impactó mucho el aroma, o sea, ya unos 4 o 5 días después, el aroma que había en la ciudad de la muerte. Pero en el momento del sismo, lo que me asustó mucho fue los gritos de mi papá. Él tal cual me gritó, terremoto. Salimos corriendo, pero ahora sí que salimos a la calle y lo primero que vimos fue una vecindad de enfrente se había desprendido unos muros. Digamos que fue la primera imagen que yo vi, fue una vecindad que se había dañado. Bueno, este septiembre yo acabo de cumplir 14 años. Yo realmente no sabía que estaba haciendo fotoperiodismo. O sea, yo salía a hacer fotos para mostrárselas a mis amigos, a mi familia. Era lo que me había enseñado mi papá de la fotografía. Bueno, mi primer punto que documenté fue Avenida Juárez y Valderas, donde se encontraba el Hotel Regis. Ese edificio yo lo conocía muy bien y verlo en el suelo sí fue demasiado impactante para mí. De hecho, esa foto por años se guardó. O sea, es la foto del Hotel Regis se publicó como 5 años después y es técnicamente mi primera foto periodística. Pero estar en Avenida Juárez, frente al Hotel Regis, que horas después ya estaba en llamas ese edificio, un lugar donde yo había estado, provocó un miedo, pero que te digo, a la edad que tenía no lo comprendía realmente la magnitud de lo que había sido. Me fue muy fácil moverme en las calles, era tanto el descontrol que había, realmente las autoridades no sabían cómo actuar. Yo tengo muy claro cómo fue la sociedad la que empezó a tratar de hacer los rescates, la solidaridad que hubo en esos días para mí, o sea, la verdad lo recuerdo muy bien, porque en todos los lugares a donde yo acudía, donde había algún derrumbe, no faltaba la comida, la gente muy solidaria llevando agua para los rescatistas. También me acuerdo muy bien de el ir y venir de las ambulancias. Y también sabes que fue o sea, sí fue muy muy impactante la réplica al día siguiente en la noche. Ahí sí creo que todos nos bloqueamos porque sí el miedo ahí sí ya recorría así o sea, todo el mundo, ¿no? Ahora cada vez que hay un sismo y ahora con la alerta sísmica, o sea, para mí es un pánico horrible. El escuchar la alerta sísmica me provoca tanto miedo. Y esas fotos que me recuerdan, la verdad, mucha tristeza. Y entonces ahí nos agarró la madrugada. Y yo pensé que era el ron el que me estaba pegando porque sentí que se movía el piso. Y no, pues resulta que era el sismo. El sismo 85, de 1985, para mí representa un parteaguas. Para mí como ser humano, como persona, pero también decidió muchas cosas, sobre todo también en parte de lo que iba a ser a futuro, ¿no? Que es precisamente la fotografía.
las 0 horas de ese mismo día, del 19 de septiembre de 85, la jornada cumplía 1 año de haber nacido. Entonces yo fui a la jornada donde Pedro era el editor, Pedro Valtierra, y fui porque pues estaba estudiando biología y al día siguiente o a los 2 días iba a tener una práctica de campus. Entonces era muy interesante para mí pues ir con Pedro porque siempre me apoyaba con rollos, ¿no? Entonces imagínense ustedes, ¿no? Íbamos a Tlatelolco y entonces ahí nos agarró la madrugada. Y yo pensé que era el Ron el que me estaba pegando porque sentí que se movía el piso. Y no, pues resulta que era el sismo. Me acuerdo que Pedro me dijo, traes tus rollos, ¿no? ¿Por qué no te vas a tomar fotos? Fui a la Guerrero, pasé por Tlatelolco, pues vi muchas escenas. Es una cosa, pues todavía que se me pone la piel chinita porque esa vez que iba caminando por ahí por Tlatelolco que vi como unos 7 cuerpos así que los habían acomodado en una fila y había una persona rezando junto a ellos. Y entonces me pareció ahí, sí, el instinto fotográfico me llegó y entonces levanté la cámara y en ese momento pues quería hacer mi encuadre y enfocar, pero cuando estaba en ese momento veo que la persona que estaba rezando me volteé a ver llorando y me estrujó, ¿no?, el alma. Quizá en otro momento, ya con todo un poco más de experiencia, lo hubieras hecho eso y hubieras pedido disculpas, pero eso fue tan poderoso que lo que hice fue bajar la cámara. Y yo creo que es una imagen, es una sensación que tengo permanentemente cuando recuerdo el sismo de 85, donde pues todos aprendimos muchas nuevas formas de cómo convivir y del dolor, ¿no?, de tanto fallecido, de familias enteras que se acabaron en esa ocasión, ¿no? El número de siniestros que había en el 85 era 200 veces superior al del 2017 y sin embargo todos los lugares que habían caído y que tenían problemas tenían miles de voluntarios descalzos, descamisados, sin casco, sin botas, sin palas, sin picos, con las manos escarbando. Justamente cuando empezó el temblor me agarró en el viaducto y la llevó a recoger a mi hija, que se quedara con su abuela ya hasta la irrigación para llevarla a la escuela. Y entonces yo iba en camino, ya un poco atrasado, pero iba para allá, ella entraba a las 8. Entonces iba yo a recogerla cuando me agarró el temblor en el viaducto abajo entrando al puente de Congreso de la Unión. Me quedé en la parte de arriba y pues se paró el tráfico y toda la gente salió de sus coches. Y yo pues ni tardo ni perezoso me subí al estribo del bocho y tomé una foto de toda la gente afuera de sus coches. Me fui caminando por la Doctores y luego me fui hacia la Obrera y luego alguien me dijo, ¿ves todas las columnas de humo de allá son incendios? Allá se cayó todo, aquí no estás. Estaba yo en un edificio que se había escopetado y estaban los bomberos y yo decía, la de 8, ¿no? Ya para mañana tengo la foto. Y pues ya me fui rápido para la zona del centro y ya me encontré el sismo brutal, ¿no? Nuestra labor es tomar fotos, gracias a las fotos que tomamos en el 85 y se transmitieron ese mismo día a todo el mundo, que no había internet, que no había nada. Me acuerdo, llevamos las fotos al aeropuerto, un pasajero las llevó, allá los estaba esperando alguien de la agencia para destruirlas. Gracias a eso llegó la ayuda internacional de volada, ¿no? O sea, la gente no entiende el trabajo del fotoperiodista y siempre se meten con el fotoperiodista, no tomes fotos, nos echaban bronca. Deje la camarita y véngase a ayudar a sacar escombros. No, señor, a mí mi trabajo es tomar fotos, no sacar escombros. No soy la Madre Teresa, ni mi trabajo es y mi trabajo sirve. Como fotoperiodista y como ciudadano, hoy todos aprendimos lo que significó la solidaridad de toda la gente, ¿no? Desde el momento del temblor, toda la gente, como si hubieran recibido una orden, se pusieron a ayudar, se pusieron a hacer lo que podían todos por la ayuda, la solidaridad del pueblo fue así impresionante. El gobierno se vio, como siempre, bien estúpido.
no hicieron lo conducente y no digo que no ayudaron. Yo tengo fotos con elementos de la policía rescatando, pero estaban descoordinados. No había una cultura para prevenir el sismo y aguantarlo. Entonces esa es una de las experiencias y de las vivencias que todos vimos y que todos aprendimos. Olía a muerte. Parece el título de una película, pero olía a muerte, El dolor es una cosa que no se puede describir. A las 7:19 de la mañana estaba con unos amigos celebrando el primer aniversario del periódico La Jornada en un edificio en Tlatelolco. Y ahí, estando en esa casa de Gerardo Arriola, nos agarró el temblor. Y lamentablemente no traía la cámara. Es un grave error y yo soy el primero en cuestionármelo, porque se sufre mucho cuando estás en un lugar importante y no tienes la manera de hacer foto. Yo iba corriendo, sufriendo, desesperado, porque pues se veía imágenes por todos lados que te podía retratar. Salí corriendo directamente al Hotel Regis y bueno, iba caminando por ahí, había muchas averías y todo, pero el Regis era, digamos, como el lugar más importante, que estaba cayéndose, que había llantos, gritos. Lo digo ahora con calma, uno tiene que estar concentrado para tomar buenas fotos, para retratar en medio del dolor. Pero ¿cómo le haces? Es difícil, ¿no? Es difícil porque los fotógrafos no somos superhombres. Te gana la emoción, ¿no? En medio también de que mucha gente no nos comprende a los fotógrafos, nos gritaba en medio del dolor: pónganse a trabajar flojos. Querían que ayudáramos. Estábamos ayudando los fotógrafos, estábamos ayudando, cada uno a su manera. Los periódicos estábamos ayudando, porque si no, no habría memoria, ¿no? Esa es nuestra contribución y ese es nuestro trabajo. Pienso que cada foto tiene su complejidad. Aquí lo más complejo aquí era todo el dolor que estás viendo, ¿no? Porque había llantos, gritos entre los escombros, ¿no? No dramatizo, la ciudad estaba destruida y ahí están las fotos. La foto es un testimonio de eso, ¿no? Hay que verla, hay que saberla valorar en ese sentido, ¿no? También nos deja ver claramente que la sociedad mexicana, la sociedad de la Ciudad de México, se organizó para reconstruir, ¿no? Para salvar vidas. Eso nos dejó de legado el temblor.